Estimados hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a revisar 5 puntos para que hagamos un autoanálisis de qué tan cerca de Dios me encuentro. Como cristianos muchas veces se nos hace fácil decir que nos encontramos cerca de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido redimidos por su gracia. Y esta es la razón por la cual sentimos que estamos cerca de Dios. Sin embargo, a la luz de la Escritura vamos a tratar de encontrar algunos detalles importantes que no deben de faltar en la vida de un cristiano. Y estos detalles los vamos a ver en el libro de Santiago, en el capítulo 4, específicamente en los versos 5 al 10. Y para ello vamos a leer en primer lugar el primer verso, que dice así: ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Y qué es ese anhelo? ¿Qué es ese anhelo celoso que tiene el Espíritu? En primer lugar, entendemos que ese Espíritu ya mora en nosotros, que ha sido derramado en todos y cada uno de los creyentes por la gracia de Dios, y que ahora tenemos esa nueva naturaleza que nos anhela celosamente, que nos está constantemente avisando o encendiendo esas alarmas cuando las cosas no están bien o cuando las cosas no deben ir por ese camino. Y es así como los cristianos debemos de tener ese discernimiento de las cosas buenas y de las cosas malas. Sabemos que todo ser humano tiene ese discernimiento, pero ese celoso anhelo que tiene el Espíritu Santo para con nosotros es el que nos hace sentir aún culpables cuando pecamos, porque tenemos ya el Espíritu del Señor Jesucristo morando en nosotros. Y porque hemos creído y porque le hemos aceptado, debemos en realidad mantenernos bajo la gracia, y para ello debemos de hacer muchas cosas para poder estar siempre a la vanguardia y cerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice también: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir, estimados hermanos? Que siempre debemos ser humildes para poder ser llenos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo nos llama siempre a la humildad? Porque nuestra naturaleza carnal siempre está llamada a ser soberbia, a tener esas rebeliones en contra de nuestro Creador, a estar constantemente creyendo que somos autosuficientes. Y es por eso que el Señor nos llama siempre a la humildad. Solo dentro de la humildad es que podemos descubrir muchos de los regalos que el Señor tiene para nuestras vidas. Y continúa diciendo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos ya realmente sometidos a nuestro Creador? ¿O cuántos de nosotros creemos estar ya sometidos a nuestro Creador? ¿Y qué resultado tiene el hecho de someternos a la voluntad de nuestro Creador? Pues un resultado bastante favorable para los cristianos. Dice que al someternos a Dios podremos resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cuánto quisiéramos nosotros estar lejos de toda tentación? Sin embargo, sabemos que el mundo está lleno de ellas. Pero la única alternativa que tenemos como cristianos y como hijos de Dios es someternos a su santísima voluntad para poder alcanzar su gracia, su fortaleza, para poder ser llenos del Espíritu y de esta manera poder ahuyentar al enemigo de nuestras vidas. Y es por ello que hemos hecho una pequeña lista de algunas cosas que menciona Santiago en los siguientes párrafos. Y es que en primer lugar debe haber ese deseo, y ese deseo es puesto ahí por el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, ese deseo de hacer las cosas, ese deseo
para limpiar nuestras manos, según nos dice Santiago. Es una de las primeras acciones que debe tomar el cristiano. Después, inmediatamente después de que ha recibido el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, ese Espíritu que mora celosamente en nosotros, debemos limpiar nuestras manos. ¿Y qué quiere decir limpiar nuestras manos? Pues sencillamente tratar de que todos y cada uno de nuestros hechos en adelante sean conforme a la luz de la Escritura, conforme a los propósitos de Dios, porque ya hemos sido apartados para Él. Entonces, como hemos sido apartados para Él, debemos ser instrumentos suyos. Además de este deseo, también debemos tener humildad. Esa humildad traerá consigo la purificación del corazón. En la medida en que seamos humildes, nuestro Señor podrá trabajar en nuestro interior y podrá estar trabajando y purificando cada vez más ese corazón. Si nosotros nos resistimos, si nosotros somos soberbios, entonces limitamos la entrada de nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón y realmente evitamos nuestro crecimiento como cristianos. Entonces, en primer lugar, recordemos que tenemos ese deseo y en segundo lugar también tenemos esa humildad como cristianos. Esas dos características nos van a ayudar a limpiar nuestras manos y además a purificar nuestro corazón. Posteriormente debe haber una actitud de sometimiento, y esta actitud de sometimiento del cristiano traerá consigo la aflicción. Claro que sí, porque la aflicción de la carne, en la aflicción de la carne está la exaltación del espíritu, y es por eso que el pecador, cuando se rinde ante su Señor, su tristeza lo embarga. Ese gozo que tenía antes se convierte en tristeza y esa risa se convierte en lloro, porque se da cuenta todo lo que ha lastimado a su Creador y todo lo que ha lastimado al Señor. Entonces, al darse cuenta de todo lo malo que ha estado haciendo durante toda su vida, eso que antes le parecía gozoso, eso en lo que antes se llenaba de risa su corazón, ahora le provoca tristeza y lloro. Pero es de esta forma en la que Dios llena nuestros corazones con otra nueva naturaleza que traerá para nosotros un nuevo gozo, ya no un gozo como el mundo lo da, sino un gozo como Él lo promete, ese gozo perpetuo que va a estar ahí en nuestro corazón y que nos va a hacer sentir merecedores en algún sentido de esa gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Pero para ello debe haber ese sometimiento. Ese sometimiento, repito, traerá consigo esa aflicción, ese lamento y ese lloro que finalmente será para nosotros un gozo, porque estaremos claros que estaremos dependiendo únicamente de Él. Y posteriormente debe de haber en el cristiano perseverancia. Este es quizá uno de los puntos más importantes, porque ¿cuántos cristianos hemos visto que han tenido ese deseo, que han pasado por esa situación de humildad y de sometimiento, y finalmente cuando llega el momento de la perseverancia abandonan o echan marcha atrás? No es a eso que nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a perseverar en su palabra, pero no es cosa fácil, porque la perseverancia trae consigo muchas pruebas, y estas pruebas son muchas veces vistas desde nuestra perspectiva humana imposibles de sobrellevar. ¿A quién no le ha sobrevenido una prueba con la cual se sienta acongojado, derrotado, destruido, triste, y que además siente que en sus fuerzas no puede superarla? Bueno, es ahí cuando entra nuestro Creador. Es ahí cuando nuestras fuerzas son débiles. Él muestra su gran fortaleza para sacarnos de esa aflicción. Pero en la medida en que nosotros perseveremos, así es como el Señor nos va a dar un título al final de la prueba de aprobación. Una vez que hayamos pasado la prueba,
hemos sido aprobados. Recordemos, hermanos, que nuestra vida es un largo caminar, toda nuestra vida es un largo caminar en búsqueda de la santidad, y para alcanzar esa santidad debemos estar continuamente perseverando para que cada vez que hemos sido sometidos a prueba alcancemos la aprobación. Procuremos siempre presentarnos aprobados ante nuestro Señor Jesucristo después de cada una de esas pruebas. Pero para ello debemos siempre estar humillados en la presencia del Señor, humillados en oración. Solo de esta manera podemos alcanzar esa aprobación, solo de esa manera podemos perseverar. Siempre debemos estar humillados en la presencia del Señor, y como resultado final tendremos la exaltación, esa exaltación que el Señor tiene preparada para todos aquellos que humildemente le buscan y humildemente tratan de hacer lo que Él les ha llamado a hacer en su obra en este mundo. Entonces, estimados hermanos, para hacer un pequeño resumen, diremos que en primer lugar tendremos ese deseo, esa humildad, el sometimiento, la perseverancia y la humillación, que tendrán como resultado la limpieza de manos, la limpieza de nuestro corazón, esa aflicción que al final nos llevará por el terreno de la aprobación, y por último la exaltación. Este es el resultado final del cristiano, la exaltación que tendrá en Cristo Jesús, porque dice que Él dará esa exaltación a los humildes. Damos gracias al Señor por su palabra, y damos gracias al Señor porque siempre podemos aprender un poquito más de ella. Espero que haya sido de bendición este pequeño mensaje para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente y que derrame siempre de su gracia. Hasta la próxima.